Hola, les vamos a hablar sobre la escuela keynesiana. Los temas de los que hablaremos es quién es Keynes, algunos antecedentes históricos que dieron paso a la escuela keynesiana, principios fundamentales, la función del consumo, la inversión, la curva de la demanda de la inversión, los post-keynesianos y los nuevos keynesianos. Primero, ¿quién es John Maynard Keynes? Nació en 1883 y falleció en 1946. Fue hijo de padres eminentemente intelectuales y ambos le sobrevivieron. Su padre fue John Neville Keynes, un sobresaliente economista, lógico y político. Su madre le interesaban mucho los asuntos públicos y del trabajo social, pues llegó a ser juez, concejal y alcaldesa en Cambridge. Si hablamos de Keynes, también tenemos que mencionar algunos de sus maestros, como fue Marshall y Pigou, y ambos reconocieron su talento, pues a los 26 años de edad, Keynes ya había sido designado como editor del Economics Journal, sin dejar atrás que fue una figura importante tanto en el mundo de los asuntos prácticos como de la vida académica. Fue presidente de una compañía de seguros de vida, colaboró con un director de obras de otras empresas y también fue miembro del organismo gubernamental del Banco de Inglaterra. Además de ser un alto financiero, también fue un alto funcionario del gobierno, pues también fue el principal negociador de su país en la organización del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional. Todo esto para la reconstrucción y el desarrollo en la obtención del préstamo de Estados Unidos a Gran Bretaña después de la guerra. Antes de hablar de los antecedentes, debemos tomar en cuenta que para dar paso a este nuevo pensamiento, a esta nueva escuela, que es la escuela keynesiana, tuvo que ocurrir la Gran Depresión, la cual se originó en 1929 con la caída de la bolsa de valores. Esto hizo que las inversiones lo perdieran todo. Las inversiones bajaron, el consumo bajó puesto que las personas ya no tenían los recursos suficientes para continuar gastando y compraban únicamente lo necesario o para lo que les alcanzara. Y el desempleo aumentó. Por ello, Keynes tuvo una gran idea, que era que el Estado interviniera. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pidiendo dinero prestado, aunque claro, a la escuela neoclásica no le parecía del todo, ya que ellos tenían el fiel pensamiento de que se iba a regular sola la economía y que el gobierno no tenía que meterse en los asuntos. Pues claro, pidiendo dinero prestado, aunque nos cause números rojos, aunque nos cause una deuda, se puede aumentar el empleo y que las personas vuelvan a aumentar su consumo. Y esto nos va a ayudar a aumentar la renta familiar, así como el consumo y la demanda. También la Primera Guerra Mundial tuvo pues, gran parte ya que fue la recesión económica, ya donde todos empiezan a caer y las raíces del keynesianismo se dieron a partir pues, de la idea de que el gobierno tenga que adentrarse a los asuntos de su país para mejorarlo, o al menos para evitar que se siga retrocediendo en cuestiones económicas, ya sea en el desempleo, en las inversiones, en que las empresas sigan produciendo y sigan teniendo más tanto trabajo para que las personas consuman, como inversiones.
que las va a ayudar a progresar a sí mismas. Pues no debemos olvidar que todo es un ciclo económico. Sin embargo, la Gran Depresión duró una década. Después de esa década, Keynes publicó su primer libro de la teoría general de Keynes. Hablemos de los principios fundamentales. En esta ocasión hablaremos 4 principios que son fundamentales para el keynesianismo. Uno de ellos es la inestabilidad económica, pues en este hablamos de los niveles del equilibrio y de los cambios de planes de inversión, ya que si la inversión hace que el ingreso y la producción nacional cambien por cantidades mayores que de los cambios iniciales en la inversión, pues los niveles del equilibrio, de la inversión y del ahorro son los cambios del ingreso nacional, en oposición a los cambios de la tasa de interés. Si hablamos en el gasto de la inversión, pues es determinado por la tasa del interés y la eficiencia marginal del capital, pues la tasa del rendimiento esperado pues puede ser superior al costo de liquidez de las personas y de la cantidad de dinero. La eficiencia marginal del capital depende de la expectativa de figuras, de las ganancias, pues, ya que el precio de la oferta del capital, la tasa esperada y las nuevas inversiones es inestable. Por otro lado, también tenemos a la rigidez de salarios y precios. Y esto se refiere a que se señalaba que los salarios tienden a ser rígidos hacia abajo debido a factores institucionales. ¿Cuáles son estos factores? Pues son los contratos sindicales, las leyes del salario mínimo, los contratos implícitos, que son los acuerdos entre los emprendedores y sus trabajadores de que los salarios no se reducirán durante las depresiones cuando se juzga que son temporales, o en los periodos de baja demanda total de bienes y servicios. Las empresas responden a las menores ventas con la reducción de producción y el despido de los trabajadores. Sin embargo, aunque los precios bajen, la producción y el empleo también lo hará. Más que en un nivel de los precios, es una deflación que solo ocurre en condiciones de depreciación en extremo severo. El próximo fundamento es el de las políticas fiscales y monetarias activas, pues los economistas keynesianos aconsejaban que el gobierno debería invertir mediante las políticas fiscales y monetarias apropiadas, todo esto para promover un pleno empleo y una estabilidad de precios y el crecimiento económico. Debemos entender que el crecimiento económico es esencial para que podamos tener desarrollo. Pero para combatir la recesión o la depresión, el gobierno debería incrementar su gasto o bien reducir los impuestos, ya que utilizamos incrementos del gasto del consumo privado. Pero esto nos llevaría a la inflación, que podría también describirse como el incremento de la oferta del dinero. Así se reduce la tasa de interés con la esperanza de que esto pueda contrarrestar la inflación provocada por el exceso de gasto agregado, pero el gobierno debería reducir su gasto incrementando los impuestos para reducir el gasto del consumo privado, o reducir la oferta de dinero para incrementar las tasas de interés, lo que desalienta el excesivo gasto de la inversión. Es un poco redundante, pero podemos entender que hay varias salidas y hay que buscar la que sea más beneficiosa en el momento de acuerdo a la situación. Primero, ¿qué es la función del consumo? Pues esto nos da a entender que a medida de que incrementa el ingreso nacional, también se incrementa el consumo, pero no tanto el incremento en el ingreso, sino la pendiente de la función del consumo y mide la propensión marginal a consumir.
Esto también nos hace referencia a algunas determinantes, como lo son el consumo autónomo, el ingreso disponible del momento, pero también tiene sus problemas. Tres de ellos son los errores de predicción en periodos breves, la volatilidad del consumo, que puede ser distinta a la del Producto Interno Bruto, o de la simetría en respuesta del consumo ante los cambios del Producto Interno Bruto. Keynes también tenía su propio concepto de inversión, pues él nos decía que la inversión económica, como la compra de bienes de capital, es la inversión interna no intencional, pues ocurre cuando las ventas disminuyen y aumentan los inventarios de los bienes no vendidos. Tal como lo podemos ver en la gráfica, si aumenta la renta, la curva se desplazará hacia la derecha. Para un tipo de interés determinado, la inversión será mayor. Y mientras las variaciones a nivel de la renta tienen desplazamiento en la curva, esto nos va a dar por resultado una disminución en la renta, lo cual se desplazará hacia la izquierda para un tipo de interés determinado que será menor. Si hablamos de la curva de la demanda de la inversión, esto nos da a entender que para construir dicha curva de una economía hay que colocar todos los proyectos de inversión en orden descendente, ya que sus eficiencias marginales de capital, esta curva tendrá una pendiente negativa, lo cual querrá decir que la relación entre la tasa de interés y la cantidad de demanda será inversamente proporcional. Cuando hablamos de los post-keynesianos, uno de los principales personajes son Samuelson, pues entre otros la corriente principal. Cuando hablamos de los post-keynesianos, uno de los principales personajes son Samuelson, pues entre otros la corriente principal de la economía llegó a incluir los principios keynesianos de la macroeconomía, insertos en los principios neoclásicos de la macroeconomía. No obstante, algunos negaron tanto la interpretación de la ISLM de Keynes como la microeconomía estándar. Destacan entre esto el economista Piero Sraffa. Sin embargo, ¿a qué hace referencia este modelo? Pues esto nos representa una economía cerrada, es decir, sin comercio internacional, que es relativamente fácil incluir en el sector extranjero en el modelo, según el álgebra de Samuelson. También hay manera en que el equilibrio del mercado de bienes ocurra. Pues primero es relativamente sencillo, ya que las exportaciones y las importaciones se convierten en factores que se pueden desplazar en la curva. El IS, que son los incrementos en el gasto de exportaciones autónomas, se desplazan hacia la derecha. La curva IS, mientras los incrementos en las exportaciones autónomas se desplazan hacia la izquierda en la curva IS. El segundo efecto del sector exterior se basa en las contribuciones independientes de Robert Mundell y de J. Marcus Fleming, y se conoce como el modelo de Mundell-Fleming. Sin embargo, esto se dividió en dos, en los post-keynesianos y los nuevos keynesianos. Cuando hablamos de esto, hacemos hincapié en los keynesianos modernos. Y estos personajes rechazaban la teoría del valor neorricardiano de los post-keynesianos. También rechazaban el llamado de los post-keynesianos al establecimiento de las políticas de ingresos, pues citaban a las asignaciones indebidas de recursos resultantes de esas políticas y los malos antecedentes históricos.
de los controladores salariales y los precios para reducir la inflación. No obstante, ellos han seguido una línea de investigación más limitada que los post-keynesianos, pues los nuevos han reenfocado su atención en la pregunta keynesiana tradicional de por qué ocurren las recesiones. Pues su respuesta es que las disminuciones de la demanda agregada producen las reducciones en la producción real e incrementos correspondientes en el desempleo, pues debido al nivel de precios y los salarios nominales disminuyen de forma rígida. La importancia de este precio descendente y de la viscosidad del salario se muestra en la figura que está a continuación, y la producción real disminuirá temporalmente de un nivel de producción o nivel de empleo.